es muy grave. Bueno, pues la verdad es que no ha querido darme la cara. Al día de hoy, desde el miércoles que empezó este asunto, Martín no responde las llamadas, no fija fecha de reunión. Fui al campamento el jueves antes de irme a La Paz al informe de Víctor Castro y no me dejaron hablar con los huelguistas, me cerraron el paso, prometieron una reunión que no han hecho a la fecha y siguen con la insidia ahí metidos. Es una cosa muy grave, no sé si estoy siendo claro. Sí, les va a decir el miércoles, Héctor Ortega Comesaña, jueves. Entonces están reproduciendo esta insidia y yo les digo, les he dicho inclusive a varios compañeros del SME, oigan, ustedes los corrieron sin darles oportunidad de defenderse y están dando por sentado una versión perversa en mi contra sin siquiera escuchar cuál es mi visión de lo que pasó. Yo quiero pensar, no quiero pensar mal, y quiero pensar que es un problema de confusión, quiero pensar que es un problema de malentendido, porque yo he confiado a tal grado en el liderazgo de Martín Esparza que, por ejemplo, de los 390,000 pesos que he entregado, nunca le he pedido cuentas de medio centavo partido a la mitad. No sé cómo lo haya usado ni me interesa, eso se lo tiene que informar al Sindicato Mexicano de Electricistas, no a mí. Pero de ese grado ha sido mi confianza en su liderazgo y en el movimiento. Y yo no voy a generar además división en el sindicato. Voy a seguir llamando a que se cierre filas, pero a que estemos muy atentos qué pasa ahí. Porque yo creo que no debería morir ningún compañero en la huelga de hambre. Yo creo que tenemos que lograr doblar al gobierno usurpador y creo que no debe permitirse este tipo de campañas canallas en tiempos canallas. Cuando el gobierno usurpador, cuando la televisión, cuando la derecha, cuando hasta los chuchos dicen cosas de ese tipo, uno lo entiende, pero de un compañero de esa naturaleza es muy triste y muy extraño. Si Martín Esparza abre el espacio para que se aclare el tema, no habrá mayor problema, se aclararán las cosas y se resolverá, porque la verdad siempre sale a la luz más temprano que tarde. Pero si se niega, el asunto está mal, el asunto está podrido. Yo he dado la cara y la seguiré dando, y seguiré insistiendo en que ese asunto se aclare, porque vuelvo a lo que planteé al inicio. El pleito es entre los negocios del gobierno usurpador que privatiza la industria eléctrica, que privatiza la fibra óptica, que ha malbaratado el patrimonio nacional, y un sindicato de trabajadores que solo lucha por una causa tan justa como su trabajo, su contrato colectivo y el respeto a sus sindicatos. ¿De qué lado estamos? No puede haber duda. Estamos del lado de los trabajadores, como lo hemos estado siempre, como lo hemos estado desde antes que golpearan al SME, porque también estuvimos contra Fox, contra Cedillo, contra Salinas. Tenemos una larguísima trayectoria de compromiso con el pueblo, y ahí están fuimos solo Jaime Cárdenas y yo los únicos que pusimos las banderas de huelga del SME en la tribuna de la Cámara de Diputados, solo por poner un ejemplo de las muchísimas cosas que hemos hecho en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Soy el único diputado que hizo un ayuno de 24 horas con las compañeras que estaban en huelga de hambre allá en la Comisión Federal de Electricidad, el único. Entonces, es una canallada lo que se está intentando hacer en contra de mi participación en el movimiento. Se los digo porque ahora que fueron a uno de estos círculos de estudios, me habló la compañera muy preocupada con esta versión del ofrecimiento de la plaza en la Comisión Federal de Electricidad. Le digo, a ver, compañera, nomás en frío, piensa, ¿cómo yo voy a hacer un ofrecimiento así? Eso no tiene pies ni cabeza, es absurdo. ¿Qué ganaría yo con eso? Es una majadería. ¿Sí me explico? Imagínense que
a un huelguista de hambre se le ofrece un cargo en la Comisión Federal de Electricidad y tiempo completo en el poli para que levante la cosa. ¿Qué se gana con eso? ¿Qué sentido tendría? No tiene lógica. Cuando yo he estado y seguiré firme en la defensa del Sindicato Mexicano de Electricidad. Entonces, yo no pensaba, por cierto, hablar así de claro con ustedes hoy en este tema aquí, porque cuando acordé venir hoy fue en el marco de la protesta del 1 de julio y les comenté cómo andaban acá las cosas y les dije, voy, hace mucho tiempo que no voy, no sabía yo lo que iba a pasar con Martín Esparza, pero dado cómo están las cosas, sí quiero que empiece a ventilarse el asunto, que empiece a tenerse información de lo que está pasando. Hay que tener mucha atención a lo que haga la dirección del SME en estos días. Hay que estar muy atento porque no quiero pensar mal, pero o las cosas se aclaran o el asunto pinta mal. En fin, yo creo que de cualquier manera soy un hombre como siempre optimista y creo que al final vamos a lograr cambiar el rumbo de las cosas. Me daban un ejemplo, yo me acuerdo siempre de otro, les digo primero el que me acuerdo y luego les digo el que me dijeron, que no es malo tampoco. Lo hemos ya comentado con ustedes, en octubre de 1910, centenario de la revolución, de la independencia, Porfirio Díaz estaba todavía en octubre celebrando los 100 años de la independencia, se veía fortísimo, hizo este monumento entre muchas otras cosas, el Ángel de la Independencia, muchas obras, fueron festejos fastuosos y se veía que era inamovible Porfirio Díaz. Y un mes después, el 20 de noviembre, empezaba la revolución y empezaba mal, porque a Madero se le ocurrió ponerle fecha, hora y lugar y se madrearon a la mayoría de los que iniciaron la revolución. Y en mayo de 1911 ya iba al exilio Porfirio Díaz, derrotado contra todos los pronósticos, cuando parecía que era imposible acabar con su dictadura. Es un ejemplo muy claro de cuando aparece que los tiempos son muy negros y muy difíciles, cuando la voluntad del ser humano es firme en la necesidad de cambio, sus cambios se dan. Yo cada que les digo que Calderón debe renunciar, pues con nosotros la respuesta es buena, pero se lo dice una otra gente y dice, no va a renunciar. No, si no le vamos a pedir permiso, lo vamos a obligar a renunciar. Si no es lo que él quiera, es lo que necesita el país, ¿no? Y entonces, claro, exacto, ¿quién lo aguanta hasta el 2012? No va a haber país. Pero además con la mano en la cintura te matan un candidato a la presidencia también, 8 días antes de la elección, como lo hicieron en Tamaulipas. O sea, está el asunto totalmente descompuesto y él es el responsable central. Entonces, cuando uno le dice a la gente, no, pues no se puede, está muy difícil, ya se quedó, todo el mundo está subordinado, nadie quiere mover las cosas. Hoy hay elecciones en ¿cuántos estados? 15, 14, 12, los que sean. Yo les adelanto lamentablemente qué va a pasar. Creo que va a ganar el PRI todo, por la pendejada de la alianza con la derecha, con el PAN. ¿A quién se le ocurre aliarse con el gobierno usurpador? ¿No? Y pues es un error, yo creo que se va a pagar. Pero el PRI gana y pierde, porque va a ganar con un puñado de votos y porque la descomposición del país es brutal. Y porque no se quieren dar cuenta que Calderón lo que está haciendo es provocar y provocar y provocar y provocar, porque lo que quiere es un régimen ya absolutamente militar y autoritario. Si pudiera, desaparecería el Congreso. Si pudiera, desaparecería los partidos. Si pudiera, dejaba de hacer elecciones, porque sabe que su partido ya está liquidado.
Y entonces están provocando por todos lados lo de Cananea. Voy a terminar con eso. 1.200 efectivos de la PFP están en la mina de Cananea. Y los trabajadores a la calle, en el centenario de la Revolución, justo en uno de los lugares que es cuna y símbolo de la Revolución Mexicana. Y me decía alguien, no voy a decir quién, que a 10 kilómetros de Cananea, todos los pueblos de la región dominados por el narco. Y la PFP ahí cuidando la mina de Cananea, como lo hacen en todos lados. Están los retenes militares ahí y están secuestrando a 2 calles.